Verdaderamente es bien difícil decirle al cuerpo, decirle al cansancio a un lado y vamos a la casa del Señor. Amén. Vamos al libro de Gálatas. Vamos a entrar en lo que vamos a hablar en esta tarde, la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a ser bien enfáticos en lo que queremos predicar en esta tarde. Siempre predicar un lunes es como que un desafío, amados hermanos. Pues algunos andan cansados. A la hora de predicar les da un pequeño sueño. El cansancio pasa factura. Las horas de trabajo, las horas de desvelo. Pero le voy a pedir su atención 25 minutos nomás. Así que vamos a hacer lo más breve posible, amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que 25 minutos y nos vamos, amén. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Vamos a estar meditando bajo el tema no hay otro evangelio. Alabado sea Cristo. No hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 10 y lo leemos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Esta tarde, Señor, me hago un lado para que sea tu presencia hablando a mi vida, Dios mío. Señor, me hago un lado para que tu presencia sea, Dios mío, poniendo un bálsamo, un tizón encendido sobre mis labios. Hazme recordar las ideas, hazme recordar los pensamientos, hazme recordar las citas bíblicas, Señor. Hazme recordar, Dios mío, todo aquello que he estado escuchando a través de tu voz en el secreto, Señor. Padre, que tu palabra, que es más cortante que toda espada doble filo, que penetre hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Padre, que tu pueblo necesita escuchar esta palabra guiada bajo el Espíritu Santo, Señor. Me hago un lado para que tu Espíritu Santo sea como bálsamo en mi vida, Dios mío, usándome como un atalaya de Dios para hablar tu palabra a tiempo, aún fuera de tiempo, Señor. Exhorta si es necesario, corrige si es necesario, redarguye si es necesario, instruye si es necesario, pero que sea tu palabra, bajo tu palabra, no bajo mi pensamiento, no bajo mi dominio, Señor. Me hago un lado, lo predicaré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a ti la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio, amados hermanos. Pablo se encontraba en Galacia. Y cuando hablamos de estos versículos, el apóstol Pablo, amados hermanos, aquel apóstol considerado el apóstol de los gentiles, Pablo siendo un judío, netamente judío, conociendo la ley, él entendió que el evangelio no solamente fue para los judíos, sino que también la gracia de nuestro Señor Jesucristo estaba alcanzando también a los gentiles, aquellos que no han sido judíos de nacimiento. Pablo, antes que era un perseguidor de la iglesia, ahora es un predicador de la palabra de Cristo Jesús.
Predicaba un evangelio directo, predicaba un evangelio conciso, un evangelio preciso. Pablo predicaba el evangelio de Cristo. El evangelio basado en el arrepentimiento y en la obediencia a la palabra de Cristo Jesús. Cuando uno, amados hermanos, recibe al Señor Jesús, la Biblia habla, amados hermanos, que nuestra manera, nuestra forma de pensar cambia, amados hermanos. Pero cuando esta persona recibe supuestamente al Señor y no cambia su propio pensamiento, su propia forma de pensar, entonces la Biblia dice, amados hermanos, que el tal no ha nacido de nuevo. Porque cuando usted y yo venimos al conocimiento de Cristo, nosotros nacemos de nuevo. No sé cuántos están de acuerdo a esta palabra. Nosotros nacemos de nuevo, amados hermanos. Entonces ya no opera en nosotros la vieja naturaleza, sino que el que comenzó en nosotros la obra la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo venga. Alabado sea Cristo para siempre. Esa es la perfección continua. La Biblia dice que nosotros iremos como a la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. La santidad progresiva. Amados hermanos. Pero cuando Pablo, amados hermanos, está predicando el evangelio a los de Galacia, a los Gálatas, amados hermanos, Pablo predicaba las buenas nuevas de salvación, diciéndoles, amados hermanos, como Juan el Bautista empezó a abrir la brecha para nuestro Señor Jesucristo: arrepentíos y convertíos y conviértase cada uno de sus pecados y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero, amados hermanos, dentro de Galacia, Pablo enfrentó varios problemas. Y uno de estos era, amados hermanos, que él se topó con un grupo de personas, los judaizantes, que empezaban, amados hermanos, a perturbar la palabra de Cristo Jesús. Cuando Pablo está diciendo en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay, amados hermanos? Uno solo. Hay 4 libros que son catalogados los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero estos 4 libros, amados hermanos, que están catalogados en el libro de los evangelios, hablan un solo evangelio. Un solo evangelio, amados hermanos. No es el evangelio de Mateo, no es el evangelio de Marcos, no es el evangelio de Lucas, no es el evangelio de Juan. Es el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Juan. Pero hay un solo evangelio. Y el apóstol Pablo está diciendo, estoy maravillado porque un día ustedes recibieron la gracia del Señor Jesucristo, pero que ahora ya se les olvidó la gracia del Señor y están siguiendo otro evangelio que no es el que yo les prediqué, el de la gracia de Cristo Jesús. Entonces Pablo enfrentó un problema, que había un grupo de judaizantes que estaban perturbando la palabra del Señor. Si no, vaya conmigo al versículo 7. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este grupo de judaizantes, amados hermanos, su función era, amados hermanos, desprestigiar el evangelio que Pablo estaba predicando, diciéndoles que la salvación no era suficiente en creer solamente en el Señor Jesucristo. Estos, amados hermanos, perturbaban el evangelio diciéndoles que para que ellos pudieran ser salvos, ellos tenían que ser primeramente judíos y luego tenían que ser circuncidados. Pero usted y yo sabemos, amados hermanos, que la ley era para los judíos, pero que la gracia, amados hermanos, que fue derramada sobre los gentiles y que la ley fue cumplida solamente por nuestro Señor Jesucristo y que no ha habido nadie, ni hubo nadie capaz de cumplir la ley como lo cumplió el Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos,
Ahora nosotros, por medio de la gracia, por medio de la misericordia, por medio del amor que Dios tiene para la humanidad, es que nosotros somos salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Solamente, amados hermanos, creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí viene una serie de preguntas. ¿Y cómo es que dicen que aquellos que hablan de un evangelio que dice salvo, siempre salvo? Le voy a explicar algo. La Biblia declara, amados hermanos, que el que recibe a Jesucristo, este ha nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo no practica el pecado. Hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de vida. Entonces la palabra del Señor establece que mis ovejas oyen mi voz y estas me siguen. Hay personas que predican un evangelio que dicen: no, usted ya es salvo, usted puede tomar, usted puede beber, usted puede hacer lo que usted quiera, pero Dios ya lo salvó. Mentira del diablo, amados hermanos. Estas personas no han nacido de nuevo. El que nace de nuevo, amados hermanos, las cosas viejas pasaron. Es aquí en Jesucristo, todas son hechas nuevas. Estos son los perturbadores del evangelio de Jesucristo. Estos son las personas que quieren desprestigiar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Cristo, el de la palabra de Dios. Pablo, amados hermanos, enfrentó esta serie de dificultades. Y como que un día, amados hermanos, estas personas habían recibido el evangelio, pero que ahora otro día ya estaban siguiendo otra doctrina, otra forma de pensamiento, otras formas de conducta. ¿Acaso usted no ha visto personas que un día reciben a Jesucristo y el siguiente día andan siguiendo otro tipo de doctrina, amados hermanos? ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Estos no nacieron de nuevo. No ha habido un cambio genuino en su forma de pensar. La Biblia dice que el oír, la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo recalca ciertamente, casi siempre en los pasajes de la Biblia: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque tendemos a escuchar lo que no debemos de escuchar. Estos hermanos en Gálatas recibieron la salvación del evangelio de Cristo, pero otro día estaban siguiendo otras doctrinas, otra enseñanza, otra falsa enseñanza, otro falso evangelio. ¿Se recuerdan el libro de Génesis cuando Dios le dijo a Eva, amados hermanos, a Adán y Eva: no coman del fruto del bien y el mal? ¿Cómo llegó Satanás astutamente a perturbar, a estorbar el plan de Dios para la humanidad? Entonces la iglesia tiene que entender que el diablo se filtra, amados hermanos, astutamente para estorbar, para perturbar el evangelio de Jesucristo. Por eso ahora en día vemos, amados hermanos, diferentes tipos de congregaciones siguiendo un evangelio totalmente diferente, no apegado a la palabra. Pero ¿qué dice la palabra, amados hermanos, en el versículo 8? ¿Alguien lo puede leer? Esa palabra es fuerte. Esa palabra es fuerte. La palabra anatema significa maldito, maldición. El que enseña otro evangelio diferente al que Cristo, sea anatema, sea maldito. Es fuerte esa palabra, amados hermanos. Y Pablo les decía a los Gálatas: como que ustedes recibieron en la palabra de Cristo, pero ahora están siguiendo otra enseñanza. Estoy maravillado. Como se les olvidó que la gracia del Señor Jesucristo ha sido derramada por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Como el Señor le dijo a aquel hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Eso es la fe. Pablo en cierta ocasión les dijo a los amados hermanos, se me perdió aquí, lo estaba apuntando porque esto se me vino de último. Pablo en cierta ocasión les hablaba a los éfesos y les decía: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
¿Sabe qué quiere decir esto, amados hermanos? Ayer, pastor hablaba acerca de aquellos que tienen su fundamento en otros tipos de cosas que no es la roca de Jesucristo. Hay personas que como no nacieron de nuevo, fueron llevados por la emoción, fueron llevados, amados hermanos, por el momento, pero no hicieron un cambio de actitud genuino, amados hermanos, sino que fueron llevados por la emoción. Entonces estos nunca experimentaron el verdadero nacimiento de nuevo. Entonces Pablo le decía a los de Éfeso: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Eva y Adán prestaron sus oídos a escuchar otras cosas. Cuando usted y yo prestamos nuestros oídos a algo que no es la palabra del Señor, amados hermanos, tendemos a no obedecer a la verdad. ¿Sabe cuál es el mayor pecado? El primer pecado de la humanidad es la desobediencia. Es la desobediencia. Amados hermanos, estas personas, amados hermanos, estaban tratando la manera de tergiversar el evangelio de Jesucristo. Enseñaban, amados hermanos, que para ser salvo tenían que cumplir una serie de rituales, una serie de requisitos, amados hermanos, y estaban desprestigiando, amados hermanos, la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para dar salvación a todo aquel que no ha creído en Jesucristo. Ese evento magno, ese momento en que Jesucristo fue entregado en la cruz del Calvario, eso fue suficiente para que nosotros, con solamente creer en Él, nosotros seamos salvos. Si no, veamos al que estaba a la par de Jesús en la cruz también. Creyó. El creer en Jesucristo, amados hermanos, tiene grande recompensa, grande galardón, amados hermanos. No sé cuánto nos gozamos y nos alegramos porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo para siempre. Pablo le recalca una vez más a los de Gálatas y le dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, versículos 9. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso ahora, amados hermanos, vemos una serie de situaciones que pasan en las iglesias a nivel mundial. Amados hermanos, están tratando de agradar a la multitud. Están tratando de agradar a las personas, implementando un evangelio atractivo, un evangelio, amados hermanos, un evangelio que todos aquellos se sientan atraídos como un imán, amados hermanos. Pero la Biblia dice, amados hermanos, mi cruz, muy pocos, amados hermanos, van a cargar la cruz de Jesucristo. En cierta ocasión Jesucristo estaba predicando la palabra y los discípulos, amados hermanos, le dijeron: Señor, mira, estas personas se van porque es dura tu palabra. Y Jesús les dijo: si ustedes se quieren ir, váyanse también. Pero los discípulos después recapacitaron y dijeron: ¿a dónde más iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Solo en Jesucristo hay esperanza, solo en Jesucristo hay salvación. Juan declara que no hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otro medio para poder ser salvo más que solamente en Jesucristo. Pero ahora vemos, amados hermanos, una serie de entretenimiento a través de todas las iglesias, amados hermanos. Un evangelio donde no se predican este tipo de temas porque no les conviene. Porque van a dañar la moral de los hermanos. Porque van a dañar la moral del que más ofrenda. Porque van a dañar la moral del que más sirve. Porque van a dañar la moral del que está en pecado pero que da buenas ofrendas. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y la Biblia dice que en estos últimos días la apostasía se iba a incrementar de una manera increíble. Lugares donde, amados hermanos, lo que tiene que haber, amados hermanos, para que la gente se sienta atractiva es humo, es luces, es, amados hermanos, una música totalmente diferente a la que nosotros hemos sido, amados hermanos, adoctrinados, amados hermanos, enseñados. Yo sé que a algunos no les gusta escuchar esto porque a lo mejor no es del predicador que ustedes quieren escucharlo, pero esta es la palabra del Señor, amados hermanos.
Y a lo mejor no pueden haber amenes, pero no estoy por los amenes. Estoy por predicar la palabra de Cristo. Este es un evangelio, amados hermanos, que no hay otro que se pueda comparar a él. Pablo, amados hermanos, les estaba diciendo a ellos, si otro les predica un evangelio diferente, incluso yo les estaba diciendo, entonces sea anatema. Pero después Pablo les dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero decirle algo. No voy a terminar quizás. Quizás no voy a terminar. Pero quiero decirle algo. Aquí lo tengo apuntado. El evangelio de Cristo se basa en la obediencia, en el arrepentimiento. En el arrepentimiento es cuando usted y yo nacemos de nuevo. Una persona que nace de nuevo está guiada a obedecer la palabra de Cristo. Por eso la Biblia no se contradice cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y estas me siguen. Si usted, amados hermanos, no ha recibido a Jesucristo y no ha tenido un cambio genuino, esta es la oportunidad. Un evangelio, amados hermanos, está basado en que la fuente del evangelio es Dios. Un falso evangelio habla poco y resta importancia a la muerte y resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, estamos en unos tiempos donde las personas predican sermones, predican palabras, amados hermanos, pero solamente es para elevar la autoestima del ser humano. No es para decirle, amados hermanos, arrepiéntase y siga adelante. No es para decirle, amados hermanos, al pecado es pecado. Solamente lo hacen para elevar la autoestima, la moral de las personas. Ese es un evangelio falso. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo te va a llevar a ti y a mí a recibir nuestra vida, a verlo en el espejo de que es la palabra de Cristo y arrepentirnos. Sin algo estamos fallando. Un verdadero evangelio nos mueve al arrepentimiento y al cambio de actitud. Hechos 3:19. Vámonos rápidamente. Hechos 3:19. ¿Qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un falso evangelio, escuche esto. Un falso evangelio promete elevar el ego humano. Según de Tesalonicenses 2. Vámonos rápidamente que el tiempo me avanzó. Solamente quiero entrar en algo muy interesante. Segundo libro de Tesalonicenses. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Alábale que él vive, amén. Gloria a Jesucristo. Segundo libro de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué hay un evangelio falso? Porque el enemigo, así como se introdujo para perturbar el plan de salvación, el propósito de Dios para la humanidad, cuando el Satanás a través de la serpiente se le presentó a Adán y Eva, de la misma manera, amados hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, con su astucia trata de perturbar y pervertir el evangelio de Jesucristo, llevándonos a una manera de pensar totalmente contraria a lo que la palabra del Señor establece. Por eso Pablo, cuando habla en el libro de Tesalonicenses, dice que nadie, en versículo 3, nadie os engañe.
¿Por qué, amados hermanos? Porque lo que nosotros vemos es atractivo. La carne se deja guiar por lo visible, amados hermanos. Pero dice la Biblia, amados hermanos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y, amados hermanos, también nos dice y nos recuerda, amados hermanos, que hay que poner las cosas en lo invisible y no en lo visible. Porque lo visible es perecedero. Pero las cosas que no se ven son para siempre, son eternos. Por eso, amados hermanos, vemos como grandes personas, amados hermanos, nos llaman a nosotros fariseos, nos llaman legalistas, nos llaman a nosotros contendiosos y todo eso, amados hermanos. Pero yo le voy a explicar algo, yo le voy a decir algo, y esto es la verdad. Este evangelio no está para todos, porque dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. Es decir, amados hermanos, que en esas grandes multitudes no todos serán salvos. Por eso la Biblia dice, amados hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no todos han nacido de nuevo. Hay otros que solamente han recibido a Jesucristo, pero es por la emoción de la religión. Es por la emoción de lo que están recibiendo adoctrinadamente. Pero este evangelio es difícil. Nadie lo quiere seguir. Este evangelio, amados hermanos, nos confronta a nosotros. Este evangelio nos reta a nosotros a cambiar nuestra forma de pensar, a enderezar lo torcido, amados hermanos. Este evangelio nos confronta a nosotros cada día cuando vemos la palabra de Cristo. Este es el evangelio, este es el espejo de nuestra alma. Y nosotros decimos y analizamos a través del Espíritu Santo que habita la palabra. Verdaderamente necesitamos que mejorar en esto. ¿Qué quiero llegar con esto? Y yo voy terminando, no lo voy a terminar. Pero ¿qué quiero enseñarle esto, amados hermanos? Por nada del mundo, deje de creer en el evangelio de Jesucristo. Tiene grande galardón, amados hermanos. Hay personas que siguen el evangelio porque lo sienten fácil, porque lo sienten liviano. Pero eso liviano, amados hermanos, trae consecuencias grandísimas. El Señor en aquel día le va a decir: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora entienda por qué usted no tiene que cambiar su forma de pensar. No tiene que dejarse guiar fácilmente de su forma de pensar con otro evangelio diciéndole: no, hombre, es que tu iglesia no me gusta cómo predican porque es una forma bien rara, bien diferente. En mi iglesia nosotros hacemos de todo, hacemos show, hacemos risa, hacemos espectáculo y todo chévere. Esa es la palabra que usan muchos, todo chévere, todo buena onda. Amados hermanos, este evangelio no es chévere. Este evangelio es difícil. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa porque presentamos un evangelio fácil, diciéndole: venga a Cristo y sus problemas van a ser resueltos. Venga a Cristo y usted va a ser libre de toda maldición económica. Venga a Cristo y usted va a ser libre de cualquier tipo de situaciones. Y Jesucristo no es un botiquín. Jesucristo no es una sala de emergencia. Jesucristo no es como un supermercado que solamente vamos una vez al mes para comprar lo que necesitamos y luego nunca más vamos a visitarle. ¿Sí me entiende? Este evangelio es difícil, nos confronta. Por eso Pablo le estaba diciendo lo que de Gálatas: estoy maravillado cómo ustedes cambiaron su forma de pensar fácilmente. ¿Cómo se dejaron guiar por otra doctrina? ¿Cómo se dejaron guiar? ¿Cómo olvidaron que la gracia del Señor Jesucristo ha sido derramada a través de esta palabra? ¿Cómo se les ha olvidado? ¿Sabe qué pasa, amados hermanos? El ser humano sigue abusando de la gracia del Señor. Nosotros seguimos abusando de la gracia del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amados hermanos, yo termino acá. Vale la pena seguir este evangelio. Si el Señor permite, estaré dándole continuidad a otro momento. Pero ¿qué quiero decirle algo en esta tarde? Jesucristo, lo que Él quiere que nosotros verdaderamente, cuando le recibimos en nuestro corazón, hayamos verdaderamente nacido de nuevo.
Amados hermanos, cuando usted nazca de nuevo, usted va a entender que lo primero que tenemos que hacer es obedecer a la palabra de Cristo. Cuando usted obedece a la palabra de Cristo, entonces usted estará siguiendo el evangelio de Cristo. Que el Señor añade bendición a su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor. He predicado tu palabra, Dios mío. Hemos entendido que el evangelio de Cristo está basado en el arrepentimiento y en la obediencia. Pero que hay personas que perturban y estorban y pervierten el evangelio de Cristo. Señor, ¿qué hemos aprendido en esta tarde? Ayúdanos a no cambiar nuestra forma de pensar en el modo de que nosotros queramos seguir un evangelio liviano, difícil, aquello que no nos confronta, aquello que no nos hace ver nuestra condición espiritual delante de Dios. Si hay alguna persona aquí que no ha recibido a Jesucristo y quiere probar este evangelio de Jesucristo, este evangelio que cambia, este evangelio que ciertamente es cierto, vamos a pasar por desiertos muchos momentos, pero como dice su palabra, la promesa: confiad, yo he vencido al mundo. Y el que permanece en mí, nadie las arrebatará de mi mano. Padre, ese es el evangelio que nosotros creemos, en que pueden venir tormentas, en que pueden venir vicisitudes, pueden venir dificultades, pero que, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, nada ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Al amigo que nos acompaña esta noche y a los que nos escuchan a través de la radio, quiero decirle: Dios le ama y Cristo murió por usted y quiere salvarle. Este es el momento para que usted pueda reconocer que en ningún otro hay salvación más que solamente en Jesucristo. Cristo le ama y quiere hacer una nueva criatura en su corazón. Si no hay nadie, nos ponemos de pie todos y oramos. Oremos para que el Señor nos ayude a no cambiar nuestra manera de pensar. Diferente. Un evangelio en el cual no es el evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a perseverar en tu palabra, ayúdanos a perseverar en la doctrina, ayúdanos a perseverar, Dios mío, que aunque muchas veces duela, aunque muchas veces nos confronta, aunque muchas veces, Dios mío, nos hiera, aunque muchas veces, Dios mío, nos hace ver nuestra condición espiritual, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos siempre a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a dejar el viejo hombre, la vieja naturaleza, y exponernos cada día a buscar el Espíritu, menguar en lo humano para crecer en lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos traer al corazón sabiduría, Dios, y podamos, Dios mío, traer cada día la palabra a nuestro pensamiento y a nuestro corazón, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias, Cristo Jesús. Gracias por todo, Dios. Gracias por todo, Jesús. Gracias. Padre, llévanos en tu paz, en tu bendición a nuestros hogares, Señor. Bendice nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Esperamos, Dios mío, que esta tarde esta palabra caiga en buena tierra y la podemos poner por obra y por práctica. En el nombre de Jesús le damos gracias. 2 minutos.